En este vídeo vamos a ver cómo se calcula el área lateral y total para figuras con dos bases. ¿Qué son figuras con dos bases? Pues vamos a tener con dos bases y además iguales. Vamos a tener los prismas y los conos. Y luego aparte pues el cubo y cualquier ortoedro que realmente son prismas. Bien, en primer lugar vamos a definir el área de la base. El área de la base se denota con A sub B y corresponde con el área del polígono que delimita la base. Sabéis que en los prismas, por ejemplo, digamos que las caras laterales van a ser rectángulos y las bases son las dos caras que son iguales y que son un polígono. El polígono pues normalmente lo vamos a considerar regular porque es la forma más sencilla de trabajar y pues puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, etcétera, etcétera. Y las caras laterales pues serán rectángulos, acordaos. En el caso del cilindro pues las dos bases serían los dos círculos y la cara lateral será un rectángulo. Área lateral. Pues el área lateral de una figura con dos bases se denota A sub L y es la suma de las áreas de las caras laterales de la figura. El área lateral la podemos interpretar como el área de un rectángulo, ya lo sabemos del desarrollo plano, cuando vimos el desarrollo plano, de tal forma que en ese rectángulo pues, los lados miden la altura de la figura y el perímetro de su base. Por tanto, no hace falta aprenderse ninguna fórmula, simplemente el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Y esto pues sirve para cualquier poliedro que tenga forma de prisma o cualquier cualquier cilindro, ¿vale? Para cualquiera de ellos, para prismas y para cilindros. Bien, si lo particularizamos para prismas y cilindros, pues tenemos las fórmulas que son conocidas y que no es necesario que aprendáis. Para un prisma de n lados con arista de la base L y altura h, pues el área de la base pues será el área del polígono que determina. Áreas de polígonos ya sabemos hacer, pues es un pentágono, es perímetro por apotema partido por 2, para pentágono hexágono en adelante, el cuadrado sería lado por lado, o si es un rectángulo A por B, y si es un triángulo, pues sabemos calcular el área de un triángulo, sobre todo si es un triángulo equilátero, que es lo que vamos a considerar normalmente, prismas con la base regular. El área lateral, pues simplemente es multiplicar el número de lados por lo que mide cada lado y por la altura. Con esto tendré el área lateral. Si lo que tengo es un cilindro de radio R y altura H, pues lo que tengo es que el área de la base es un círculo, pues pi por el radio al cuadrado, y luego el área lateral, si recordáis el desarrollo plano, el rectángulo que se forma tiene por base 2 pi r, que será la longitud de la circunferencia. Acordaos que la cara lateral se tiene que pegar a la base cuando monto la figura, y por la altura. Como es un rectángulo, 2pi por r por altura. ¿Cuál es el área total? Pues vamos a definirla. El área total es la suma de las áreas de la base o bases en este caso, porque son dos, y el área lateral. Es decir, el área total sería 2 veces el área de la base, porque hay dos bases, más el área lateral. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada caso para que veamos cómo funciona. Bien, vamos a calcular en primer lugar el área lateral y total de un prisma pentagonal, cuya arista de la base mide 3 centímetros y cuya altura mide 6 centímetros. Bien, para el área de la base, lo primero que necesito es calcular la apotema. Si recordáis, tenemos una fórmula. La fórmula era la mitad del lado por la tangente de 90 por n-2 partido por n, ¿vale? Donde n es el número de lados, que es un pentágono. La apotema sale 2,0646 centímetros. Aquí no son centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Son centímetros, porque es una medida lineal. El área será entonces, de la base, obviamente, perímetro por apotema, o sea, 3 por 5 lados que hay, por lo que mide el apotema, que es eso, y partido por 2. Y esto da un valor de 15,4843 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la base. Ahora vamos a calcular el área lateral. El área lateral, pues sabemos que es un rectángulo que va a tener por altura 6 y por base, pues 3 centímetros por 5 lados, 3 por 5, 15, ¿vale? El área lateral será, pues, 5, que son el número de lados, por lo que mide cada lado, que son 3, y por la altura, que son 6. Como os había dicho, si hago esto primero, 5 por 3, 15, y luego por 6, 90 centímetros cuadrados. Ya tengo, digamos, por un lado el área de la base y por otro lado el área lateral. ¿Cuál sería el área total? Pues el área total sería 2 veces el área de la base, porque tengo dos bases, más el área lateral. Es decir, 2 por 15,48 más 90, haciendo un total de 105, esto
No, esto está mal sumado, ¿vale? Aquí faltarían serían 120,48 el área total. 120,48. Vale, pues vamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos en este caso el área lateral y total de un cilindro de radio 4 centímetros y altura 8 centímetros. El área de la base, pues es área de la base igual pi por 4 al cuadrado, que son 16 pi. Como el radio de la base es 4, pues pi por radio al cuadrado, 16 pi. ¿Vale? Que aproximadamente son unos 50,2655 centímetros cuadrados. Vamos con el área lateral. Como veis, el cilindro es mucho más sencillo. No hay que hacer apotema ni nada por el estilo. El área lateral será 2 por pi, por lo que mida el radio, que es 4. Esto sería, digamos, el lado de la base del rectángulo que forma el área lateral, la cara lateral. Y luego por la altura, que es 8. Entonces, esto da 64 pi, que aproximadamente son 201,0619 centímetros cuadrados. El área total, pues será sumar las dos bases más el área lateral. Son 2 por 16 pi más 64. En este caso, pues aquí hay 32 pi más 64 pi, que son 96 pi, aproximadamente 301,5929 centímetros cuadrados. Vamos a practicar con algún ejemplo más. Vamos a ver otro concepto asociado a los prismas, que es el siguiente. Vamos a ver el concepto de diagonal de un ortoedro y vamos a ver cómo se calcula. Bien, la diagonal de un ortoedro, tenemos aquí un ortoedro y también se podría hacer con un cilindro, aunque no es estrictamente sencillo de definir, no sería una diagonal, pero si alguna vez hay que extrapolarlo, pues ya veis cómo se hace porque sería de una forma similar. Bien, fijaos en la figura. Este es un ortoedro de lados A, B y C y la diagonal sería la línea recta que va desde este vértice hasta este vértice, es decir, esa línea recta. O bien la diagonal que va desde este vértice hasta este vértice, es decir, esa línea recta. O bien la que va desde este vértice hasta este vértice. ¿Vale? O bien la que va desde este vértice, a que se quite, desde este vértice hasta este vértice. Todo eso serían diagonales del ortoedro. Y todas medirían igual, porque como el ortoedro es una caja recta, pues las 4 diagonales que se pueden trazar son iguales. Como veis, la diagonal se obtiene haciendo desde un vértice al vértice opuesto, pero en la otra cara. Desde un vértice al vértice opuesto, pero en la otra cara. Como veis, es sencillo de hacer. ¿Cómo se haría la medida de la diagonal? Pues podemos hacer primero una cosa. Podemos averiguar cuánto mide esta diagonal. Con el teorema de Pitágoras sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y luego, con esto y con esto, se me forma otro triángulo rectángulo. El lado de abajo mide la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y este mide c. Cuando yo hago otra vez teorema de Pitágoras, pues me va a quedar la siguiente fórmula. Diagonal del ortoedro. La llamamos d y es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado y más c al cuadrado. Simplemente haciendo esa operación, pues tenemos la diagonal del, pues en este caso del ortoedro. Como veis, aquí aparece un cubo. Un cubo es un ortoedro en el que los 3 lados miden igual. En este ejercicio se nos pide que calculemos cuánto mide la arista, es decir, cuánto mide esto, sabiendo que la diagonal ya aquí trazada mide 5 centímetros. O sea, tenemos que volver hacia atrás, es decir, hacer lo contrario. Conocemos esto y tenemos que averiguar esto. ¿Qué ocurre? Que tanto A como B como C, en el caso del cubo, miden igual. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que esto mide L y esto también mide L. Por tanto, sé que la diagonal es la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado y más L cuadrado. Es decir, esto es la raíz cuadrada de 3L cuadrado. Y esto sabéis perfectamente, igual que yo, que por las propiedades de las raíces, de los radicales, la L puede salir. Luego queda que la diagonal es el lado multiplicado por raíz de 3. Entonces, si yo ahora sustituyo aquí en esta expresión d por 5, tengo que 5 es L por raíz de 3. Y en este caso, pues el raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que es 5 partido de raíz de 3,
centímetros, porque las unidades vienen dadas en centímetros. Y así se haría el cálculo del lado del cubo cuya diagonal mide 5 centímetros. Bien, vamos a hacer más ejercicios, vamos a practicar con ejercicios, vamos a hacer este. Calcula el área total de los siguientes prismas, en este caso va a ser solamente de este prisma. Como veis es un prisma de base cuadrada, bueno, rectangular porque mide 3 y 4, es bastante sencillo, simplemente tengo que calcular el área lateral y el área total, pues vamos a hacer por un lado el área de la base. El área de la base, como veis, es un rectángulo, pues sería 3 por 4, es decir, 12 centímetros cuadrados. El área lateral, pues el área lateral será, al desarrollar, será el perímetro de la base, que será 3 más 4 más 3 más 4, y esto lo tengo que multiplicar por lo que sea la altura. 3 más 4 son 7, por 2, 14, o sea que esto es 14 por 5. Lo hacemos con la calculadora para no perder. Bueno, 5 por 4, 20, me llevo 2, 5 por 1, 5 y las 2 que me llevo, 70 centímetros cuadrados. Y ahora el área total, sabemos que es 2 veces el área de la base más el área lateral. 2 veces el área de la base serían 24, más 70, serían 94 centímetros cuadrados de área total. Es decir, si yo quisiera construir esta figura y no desperdiciara ningún tipo de material, necesitaría 94 centímetros cuadrados de cartón, de papel o del material que yo quiero utilizar para calcularlo. Vamos a calcular también el área total de un prisma de base heptagonal, ¿vale? Vamos a escribirlo aquí el enunciado. Calcula el área total de un heptágono de arista de la base 5 centímetros y altura pues 8 centímetros, por ejemplo. Vale, pues vamos a ver cómo se calcularía esto. Bien, no vamos a hacer el dibujo del heptágono, lo que sí vamos a ver, pues cómo se hace. Pues área de la base. Sabemos que el área de la base es perímetro por apotema partido por 2. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular la apotema, porque el perímetro va a ser muy sencillo. Para calcular la apotema tenemos nuestra formulita que es la mitad del lado, 5 partido por 2, por la tangente, y ahora será 90 grados por n-2 partido por n. n-2 serían 5, porque n es 7, 7 lados, partido por 7. Calculamos esto en la calculadora, sería 5 dividido de 2 por la tangente, abrimos un paréntesis, 90 por 5 dividido 7, cerramos paréntesis y le damos al igual. Esto nos da un valor de 5,1913. Nos lo guardamos en la calculadora el valor centímetros, porque lo vamos a necesitar. Y ahora el área de la base, la escribimos aquí, bueno, la escribimos abajo. El área de la base será perímetro por apotema partido por 2. El perímetro sería 7 lados por 5 centímetros cada lado por la apotema y partido por 2. Pues nada, multiplicamos. Esto sería, la apotema la tengo en la calculadora, pues multiplico por 7 y por 5, o sea, o por 35 directamente si lo hago de cabeza, divido entre 2 y me sale 90,8478 centímetros cuadrados. Esto sería el área de la base. Vamos a calcular el área lateral. Bien, para hacer el área lateral, tener en cuenta que esto va a ser un rectángulo cuya base va a medir el perímetro de la base, es decir, 7 por 5, que son 35, y cuya altura es 8. Pues el área lateral será número de lados, 7, por lo que mide cada lado, y por la altura, que son 8. 35 por 8. A ver, esto lo vamos a hacer de una forma más sencilla, no quiero perder el dato de la calculadora. Será 5 por 8, 40, y 4 por 7, 28. Estos son 280 centímetros cuadrados. Y el área total, la calculamos aquí, será
el área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. Es decir, los 90,8478 por 2 y más los 280. ¿Vale? Es decir, lo que tendría que hacer es 2 por 90,8478 más 280. Y esto da un total de 461,6956. 6956 centímetros cuadrados. Y con esto tendría el área total de la figura. Como veis, la dificultad aquí pasa en calcular la apotema, pero bueno, como tenemos una formulita para calcularla, pues es bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular el área total de este cilindro. Y obviamente empezaremos por el área de la base. El área de la base, pues fijaos, la base no tiene nada de especial, es un círculo. ¿Cuál es el círculo? Pues pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado. Estos son 9 pi. Si queréis hacer el valor numérico, pues 9 por pi sale 28,27. 28,27, 43 centímetros cuadrados, porque es área. Vamos con el área lateral. El área lateral es perímetro de la base por la altura. 2 por pi por el radio, que es 3, y por la altura, que es 5. Esto es 3 por 5, 15, por 2, 30. Esto sale 30 pi, que aproximadamente 30 por pi es 94,2477 centímetros cuadrados. Y el área total, pues es 2 veces el área de la base más el área lateral. Es decir, 2 por 9 pi más 30 pi, que son 18 pi más 30 pi. Estos son 48 pi centímetros cuadrados. Que aproximado, pues vamos a hacerlo. 48 por pi son 150,7964 centímetros cuadrados. Siempre que sea posible, trabajar con las medidas reales sin escribir el valor de pi y finalmente pues escribir lo que valga el valor numérico. Como veis, este resultado es preciso, totalmente exacto, 48 veces pi. Si yo hubiera sumado esto con esto, pues doy esta cantidad, que es el valor del área obviamente, pero digamos que a partir de aquí ya he perdido la precisión de cifras decimales. Por tanto, siempre que sea posible, dais el valor exacto y luego hacéis una aproximación del valor. Bien, vamos a hacer este otro ejercicio, que es bastante interesante. Bien, este ejercicio es para comprobar que realmente sabemos lo que estamos haciendo y entendemos los conceptos. Fijaos, dice, ¿qué altura tiene un cilindro de área lateral 75,36 centímetros cuadrados? Bien, pues si no conozco la altura, pues a la altura la llamo h. Altura, igual que hacemos en un problema de ecuaciones, altura del cilindro. La llamo h. Y ahora lo que hago es calcular el área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral? El área lateral, pues será 2πr y por h. Es el perímetro de la base por la altura. Acordaos que es la fórmula genérica. Perímetro de la base por la altura. Como la base es un círculo, pues el perímetro es 2πr. De esta fórmula vamos a sustituir lo que conocemos. La h no, porque la hemos definido como una letra sin valor numérico. Pero el área lateral sí la conozco, sé que son 75,36. El 2 también lo conozco, el pi también lo conozco y el radio también lo conozco, que es 4. Y por h. Esto es una ecuación de primer grado en h, pues de aquí lo único que tengo que hacer es despejar. La h será 75,36 partido de 2 por 4, 8 pi. Y esto aproximadamente, pues lo hacemos en la calculadora, 75,36 dividido 8 por pi. Acordaos de meter entre paréntesis el 8 pi para que esté todo en el denominador. Si no, dividiréis entre 8 y multiplicaréis por pi y no saldrá el valor correcto. Esto sale 2,9984 centímetros. Eso es lo que me diría la altura. Imagino que en este ejercicio esto está recortado y redondeado y podemos presuponer que la altura original medía 3 centímetros.
Pero como no tenemos más información de decimales, pues lo tenemos que dejar así. Pero bueno, la presunción es que fuera ese valor el área. Entonces, como veis, cuando tenga que descubrir medidas a partir de valores de áreas, lo único que tenéis que hacer es escribir la fórmula que conocéis para calcular ese área y en esa formulita sustituir los elementos que conocéis. A continuación, como una ecuación de primer grado o de segundo grado, si sale de segundo grado, despejamos las letras desconocidas o la letra desconocida. Normalmente, pues conoceremos todos los datos menos uno y tendremos que despejarlo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que es bastante interesante. Nos dice, el largo de un ortoedro es el doble que el ancho y el ancho es el doble que la altura. Un poco lioso, ¿verdad? Vamos a dibujar el ortoedro. No era muy por dibujar figuras, pero como el ortoedro es bastante sencillo de dibujar, no vamos a perder demasiado tiempo, aunque algunas líneas salgan torcidas. Bien, el ortoedro sería esta figura, baja hasta aquí y esta hasta aquí. Vale, no le dibujo más cosas, voy a borrar los datos, los errorcitos. Bien, este sería el ortoedro. Luego tendría los lados discontinuos aquí, para darle la sensación de volumen. Vale, más o menos aproximado es eso. Nos dice que el largo de un ortoedro es el doble que el ancho y el ancho el doble que la altura. Bien, pues aquí lo único que tenemos que hacer es a las tres dimensiones irle dando valores. Dice que el largo ¿cómo lo vamos a considerar? Pues el largo lo vamos a considerar este lado de aquí. El largo es el doble que el ancho, pues el ancho va a ser esta medida de aquí. Esta va a ser el doble. Y ahora fijaos lo que dice. El ancho, digamos que el largo del ortoedro es el doble que el ancho. El largo, el doble que el ancho. Eso lo tenemos hecho. Y el ancho es el doble que la altura. Bien, pues aquí resulta que si yo ahora llamo, digamos que esto es el doble que esto. Por tanto, aquí tendré que poner x partido por 2. Si me quiero evitar eso, de tener fracciones, lo que puedo decir es pensar primero cuál de las tres dimensiones es la más pequeña. Y en este caso la más pequeña es esta. El dibujo no hace honor a lo que estamos representando, pero en este caso esto sería x, porque sería la más pequeña. El ancho es el doble que la altura, por 2x. ¿Okay? Voy en modo regresivo, hacia atrás. Y luego dice que el largo es el doble que el ancho, pues sé que esto es el doble que esto, es decir, 4x. Con esto mi x es este valor, y obtendré el valor de x de lo que mide esto, multiplico por 2 tendré esto, y multiplico por 2 y tendré esto. Bien, y ahora me dice que la diagonal vale 21 centímetros. Pues nada, vamos a ver la diagonal cómo la hacemos. Tenemos el valor de la diagonal, sabemos cómo es. Yo sé que la diagonal va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. En esto voy a sustituir lo que conozco. La diagonal es raíz de 21. Pues raíz de 21 es igual a la raíz cuadrada de, vamos a empezar por x al cuadrado más 2x al cuadrado y más 4x al cuadrado. Esto, trabajándolo un poquito, es la raíz de 21 igual, y aquí tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, perfecto, más 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado, y más 4 al cuadrado, que son 16, x cuadrado. Esto lleva a que la raíz de 21 es igual a la raíz de, puedo sumar todas las x cuadrado, y qué casualidad que da 21x cuadrado. Y si os acordáis de lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, el x cuadrado puede salir fuera de la raíz, y lo que me queda es que la raíz de 21 será x por la raíz de 21. Y en este caso, por si os dais cuenta, el raíz de 21 que está multiplicando puede pasar dividiendo, y me queda que x es la raíz de 21, no de 12, partido de la raíz de 21. Y esto, aunque sean raíces, pues si divido un número entre sí mismo, da 1, obviamente. Luego, x vale 1, o sea, la x vale 1. ¿Esto qué significa? Pues que las medidas son 1, 2 y 4. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular el área total. Bien, pues para calcular el área total, pues vamos a hacer las fórmulas que hemos hecho antes. Digamos que voy a escribir con otro color para diferenciarlo. Esto vale 1, esto vale 2 y esto vale 4. Y vamos a hacer los cálculos para el área lateral, el área de la base y el área total. Área de la base.
El área de la base pues, va a ser la cara de abajo esta y la cara de arriba esta. Bien, el área de la base será, como es un rectángulo, 2 por 4, 8 centímetros cuadrados. Estos serían centímetros, que no lo he puesto antes. Y obviamente centímetros, centímetros y centímetros. No se nos puede olvidar escribir siempre las unidades. Bien, vamos con el área lateral. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. Pues el perímetro de la base será 2 más 4, 6, más otros 2, 8, más 4, 12. Es decir, el perímetro sería 12. 12 por la altura, que en este caso es 1. Es decir, estos son 12 centímetros cuadrados del área lateral. Y ya lo hago aquí, el área total será 2 veces el área de la base más el área lateral. Es decir, 2 por 8, 16, más 12, 28 centímetros cuadrados. Y con esto estaría terminado el ejercicio. Como veis, lo único que hemos hecho nuevamente es coger la fórmula, en este caso la de la diagonal, sustituir los elementos conocidos y despejar, utilizando todos los conocimientos que tenemos de antes. Es decir, que en las raíces puede salir fuera si tiene el mismo índice el mismo exponente que la raíz, que el índice de la raíz, y todo este tipo de cosas.